La noche de hoy vamos a revisar un tema muy importante que es inmunología básica, en este caso sistema inmune innato y adaptativo. Entonces, para empezar, quiero empezar con una frase de la supervivencia humana depende de un sistema capaz de reconocer lo propio de lo extraño, y hoy hablaremos de cómo esa inmunidad innata y adaptativa hacen posible este equilibrio. Dentro de los objetivos que vamos a tener el día de hoy, un momento. Vamos a tener primero ver los hitos históricos, recordar los momentos clave que dieron forma a la inmunología moderna, componentes del sistema inmune, vamos a identificar las células y tejidos que integran la respuesta inmunitaria y pues comprender la inmunidad innata y adaptativa, sus características y diferenciales dependiendo de la respuesta. Entonces, para empezar, en el siglo II a.C., Tucídides describió durante la peste de Atenas que quienes sobrevivían no se enfermaban de nuevo, y sin saberlo, pues estaba describiendo por primera vez el concepto de inmunidad adquirida. Siglos después, en el siglo X, en regiones como China e India, aparece en la práctica sorprendente la variolización. Esta consistía en inocular material de lesiones de viruela para inducir una enfermedad leve y así proteger contra formas graves de esta enfermedad. Era riesgoso, pero ya mostraba que el sistema inmune podía entrenarse. El verdadero punto de inflexión llega en 1796, cuando Edward Jenner observa que las ordeñadoras infectadas con viruela vacuna no desarrollaban viruela humana, y a partir de esto se desarrolla la primera vacuna moderna, estableciendo el primer principio, que era la inmunoprofilaxis en ese momento. Finalmente, en el siglo XIX, Louis Pasteur consolida la teoría de los gérmenes y demuestra que los microorganismos causan enfermedad. Además, pues desarrolla vacunas contra el cólera aviar, el antrax, la rabia, llevando a la inmunología de la observación a la ciencia experimental. Entonces, lo que comenzó como una observación empírica, hoy lo entendemos a nivel más celular y molecular, y pues así van a nacer algunos conceptos básicos que vamos a ver, como son la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Más o menos a inicios del siglo, Karl Landerstein descubre los grupos sanguíneos, y esto no solo revoluciona las transfusiones, sino que también nos introduce a un concepto clave, que es que el sistema inmune puede reconocer lo propio del extraño, incluso entre humanos, sentando las bases de la inmunología también de trasplantes. Más o menos en la mitad del siglo XX vemos como uno de los mayores logros de la salud pública fue el desarrollo de las vacunas contra enfermedades como polio, sarampión y rubiola, y luego hacia finales del siglo XX ocurre ya como una revolución científica y conceptual en la inmunología, donde ya se identificaron los linfocitos T y B, los anticuerpos y las citocinas. Es decir, entonces empezamos ya a entender un poco más cómo funciona realmente el sistema inmune. Y esto pues nos permite algo clave en la medicina moderna, que era no solo tratar las infecciones, sino modular la respuesta inmune, dando origen pues a terapias ya más específicas. Ya en el siglo XXI, pues estamos viendo como tal una expansión más acelerada del conocimiento sobre la inmunología, por ejemplo, la inmunoterapia oncológica, algunos inhibidores de checkpoints, y esto pues ha cambiado el pronóstico de patologías que antes se pensaban que no se podían tratar, y también una como de las partes en las que más está haciendo estudio de inmunología es el desarrollo de las vacunas con ARN mensajero, y como las utilizadas, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19. Y pues esto lo que nos enseña es que, y lo que nos demuestra, es que podemos diseñar respuestas inmunes de manera precisa y rápida. Entonces, hoy la inmunología no solo nos explica la enfermedad, sino que se ha convertido en una de las herramientas terapéuticas más poderosas, pues, de la medicina actualmente. Entonces, antes de entrar como en los mecanismos, vale la pena entender qué es realmente el sistema inmune. Entonces, el término inmune viene del latín immunis, que significa exento. En la antigua Roma, la inmunitas era como un privilegio legal que protegía a ciertos ciudadanos de algunas obligaciones o sanciones. Hoy en medicina, pues usamos este concepto para algo mucho más complejo, y se define como la capacidad del organismo para protegerse frente a agresiones externas e internas. Entonces, pues ahora tenemos como una pregunta clave, que es ¿qué reconoce el sistema inmune? El sistema inmune no reconoce enfermedades, lo que reconoce es estructuras. Principalmente va a reconocer macromoléculas como proteínas o polisacáridos de microorganismos que son identificadas como extrañas, independientemente si ya estén causando daño o no.
Funcionalmente, pues esta respuesta se va a organizar en dos grandes ramas, que son las que vamos a ver ahora, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es la primera en actuar. Esta se caracteriza por ser rápida, inespecífica y presente desde el nacimiento. Y la inmunidad adaptativa es más lenta, pero pues altamente específica y con una característica clave que es la memoria inmunológica. Para entender cómo funciona el sistema inmune, pues es clave conocer algunos de sus protagonistas como tal, por ejemplo, las células. Entonces, en este caso, en los componentes celulares podemos organizarlas en 4 grandes grupos según su función. Primero, los fagocitos. Aquí destacan también los macrófagos y los neutrófilos, y su función directa y esencial es identificar, ingerir y destruir los microorganismos. Realmente estos son como la verdadera primera línea de defensa, especialmente en infecciones bacterianas agudas. En segundo grupo son las células granulares. Estas van a incluir los mastocitos, basófilos y eosinófilos. Y lo que van a hacer estas células es liberar mediadores inflamatorios, como por ejemplo la histamina, y van a cumplir un papel clave en dos escenarios clínicos muy frecuentes, por ejemplo, en la defensa contra parásitos, especialmente el mintos, y también en las reacciones alérgicas. El tercer grupo son las células presentadoras de antígeno. Las más importantes son las células dendríticas, pero también participan los macrófagos y los linfocitos B, y su función es actuar como un puente. Entonces, lo que hacen es capturar el antígeno y lo presentan a los linfocitos, activando así la inmunidad adaptativa. Y ya finalmente los linfocitos son las células centrales de la inmunidad adaptativa, y pues lo que los hace como tal únicos es que tienen receptores altamente específicos para cada antígeno. Y pues esto ya va a permitir dar una respuesta un poco más dirigida, a diferencia de la inmunidad innata. En conjunto, pues todas estas células son importantes, y estas células no van a actuar como tal de forma aislada, sino que van a actuar de una forma coordinada, y pues lo que nos van a permitir es tener una respuesta inmune eficaz. Dentro de las células de la inmunidad innata, pues también hay dos protagonistas claves en la práctica clínica, como ya lo vimos, los neutrófilos y macrófagos. Empezando por los neutrófilos, estos son los leucocitos más abundantes en la sangre y los primeros en llegar al sitio de infección. Estos se van a caracterizar por un núcleo segmentado, y por eso también se conocen como polimorfos nucleares. Se van a producir en la médula ósea y su principal función es la respuesta inmediata. Lo que van a hacer es fagocitar y destruir microorganismos, especialmente bacterias. En la clínica, pues son fundamentales en infecciones agudas. Por ejemplo, la neutrofilia suele orientarnos a infecciones bacterianas, mientras que su disminución aumenta el riesgo de infecciones graves. Y por otro lado, pues vamos a tener los macrófagos. Estos van a ser derivados del sistema fagocítico mononuclear y tienen una función mucho más amplia. No solo fagocitan los microorganismos y eliminan células muertas, sino que también secretan citocinas que van como a ampliar o amplificar la respuesta inflamatoria, presentan antígenos a los linfocitos y participan en procesos de reparación tisular y también en la angiogénesis. Es decir, el macrófago no solo va a destruir, sino también va a coordinar y regular la respuesta inmune. Ahora vamos con un grupo de células que también pues, van a ser relevantes clínicamente, y van a ser un poco más relevantes, especialmente cuando hablamos de alergias y parásitos. En este caso vamos a hablar sobre las células granulares. Este grupo va a incluir los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Empezando por los mastocitos, estas células se encuentran principalmente en la piel y en los epitelios mucosos, es decir, en zonas que van a estar en contacto con el medio externo. Van a tener unos gránulos que van a ser ricos en histamina y citocinas y expresan receptores para inmunoglobulina E. Por eso son los principales responsables en las reacciones alérgicas inmediatas, como por ejemplo urticaria o anafilaxia. Los basófilos, en cambio, van a circular en sangre y representan menos del 1% de los leucocitos, aunque estos van a ser menos abundantes, tienen funciones más o menos similares a los mastocitos y también van a liberar mediadores inflamatorios y participan en respuestas alérgicas. Y finalmente, los eosinófilos, estos se van a localizar principalmente en tracto respiratorio y digestivo, y sus gránulos contienen enzimas capaces de actuar frente a los parásitos. Por eso son fundamentales en infecciones dadas por el mintos, y también van a participar en cierto punto en enfermedades alérgicas.
Entonces, como un punto clave de estas tres células es que comparten la expresión de receptores para inmunoglobulina E y pues lo que explica su papel central tanto en la defensa como contra parásitos como en las reacciones de hipersensibilidad. Ahora pues ya vamos a entrar como a un punto más clave de la inmunología y es cómo se conecta la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Y aquí en esta conexión entre estas dos respuestas aparecen las células presentadoras de antígeno. La función esencial de estas células es capturar a los antígenos microbianos, procesarlos y presentarlos a los linfocitos y desencadenando así pues la respuesta adaptativa. Entonces, como entre otras palabras, son como el puente entre la detección inicial del patógeno y la respuesta específica posterior. La célula más importante en todo este proceso de células presentadoras de antígenos son las células dendríticas. Estas células lo que hacen es capturar los antígenos de los tejidos periféricos y luego migran a los ganglios linfáticos, donde van a presentar a los linfocitos T vírgenes. Por eso, pues, son fundamentales en el inicio de la respuesta adaptativa y, pues, tienen una particularidad de participar tanto en la inmunidad innata como la adaptativa. Además, las células dendríticas también participan los macrófagos y los linfocitos B. En este caso, los macrófagos van a presentar antígenos a los linfocitos TCD4, principalmente en el sitio de infección, y lo que va a hacer es como contribuir y aumentar la respuesta inflamatoria. Y por otro lado, los linfocitos B van a presentar antígenos a los linfocitos TCD4 en órganos linfoides, como por ejemplo ganglios y vaso, lo que va a favorecer su activación y posteriormente la producción de anticuerpos. Ahora entrando como en el núcleo de la inmunidad adaptativa, una también de las células más importantes son los linfocitos. Estas células son responsables de la especificidad y la memoria inmunológica. Dos características clave de la inmunidad adaptativa. Empezando por los linfocitos T, pues este va a tener dos subgrupos principales que van a ser los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD4 son también llamados cooperadores. Estos no van a destruir directamente el patógeno, pero sí son fundamentales para que se dé toda la respuesta inmune, activando tanto la inmunidad humoral como la celular. Y por otro lado también están los linfocitos TCD8 o citotóxicos. Estos, a diferencia de los CD4, sí van a tener una función directa. Lo que van a hacer es destruir las células infectadas por virus o células dañadas o tumorales, actuando como un mecanismo de control intracelular. También vamos a tener los linfocitos B. Estos linfocitos B van a ser los responsables de la inmunidad humoral, ya que su función es producir anticuerpos. Además de eso, expresan receptores específicos en su superficie que les permite reconocer antígenos de manera selectiva. No pertenecen a la inmunidad, y aunque pues estos no pertenecen a la inmunidad adaptativa clásica, pues también vale mencionar en este caso las células natural killer, que también van a tener como una de estas funciones. Estas van a formar parte más que todo de la inmunidad innata y pues también tienen una función similar a los linfocitos TCD8, que su función es destruir las células infectadas o dañadas, con la ventaja de que no requieren una activación previa ni presentación de antígeno. Por eso pertenecen a la inmunidad innata. Dentro del sistema inmunitario también vamos a tener tejidos, ya hablamos de las células, ahora vamos a hablar sobre los tejidos. Los tejidos tenemos tejido linfático, dado por órganos linfáticos primarios, órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos primarios o centrales es donde los linfocitos expresan por primera vez receptores para el antígeno y van a madurar, por ejemplo, la médula ósea o el timo. Y los órganos linfáticos secundarios o periféricos es donde se van a desarrollar respuestas del linfocito al antígeno extraño. Por ejemplo, vaso o ganglios linfáticos. En este caso, el vaso pues, es un órgano muy vascularizado y se encarga de eliminar células sanguíneas dañadas e iniciar respuestas inmunitarias pues, frente a los antígenos que encuentren por vía hematógena. El timo es un lugar como de maduración del linfocito T. La médula ósea, lugar donde se generan la mayoría de células sanguíneas circulantes y también ayuda a la maduración del linfocito B. Y los ganglios linfáticos es donde se va a dar inicio de respuestas inmunitarias adaptativas
frente a antígenos transportados pues, por vasos linfáticos. Ya para hablar un poco sobre cómo se divide la respuesta inmune, pues también ya lo hemos nombrado a lo largo de lo que hemos hablado, se divide en respuesta inmune innata y adquirida. Entonces, dentro de la respuesta inmune innata, como ya dijimos, esta es nuestra primera línea de defensa, la que ya tenemos desde el nacimiento y actúa de forma inmediata ante cualquier microorganismo, y sus componentes principales son las barreras naturales, como la piel, mucosas, y tanto digestivas o en tracto respiratorio, células especializadas, como por ejemplo las células fagocíticas, macrófagos neutrófilos, células dendríticas y algunos linfocitos específicos, proteínas sanguíneas, esto también nos va a incluir el sistema de complemento y diversos mediadores de inflamación, y las citocinas, que son las mensajeras químicas, que nos van a permitir que todas estas células pues desencadenen en una respuesta contra el patógeno. Dentro de la inmunidad adquirida o específica, esta, como bien lo mencionamos previamente, se va a caracterizar por tener una presentación de a los linfocitos de antígenos y nos va a dar una respuesta de defensa más específica. En este caso, pues vamos a tener linfocitos y anticuerpos. Como ya nombramos previamente, los más importantes aquí van a ser los linfocitos T y B. Los linfocitos B específicamente son los encargados de producir anticuerpos y ya los habíamos nombrado y los vamos a ver más adelante. Esta es como una tabla que nos resume la diferencia entre las características de las inmunidades innata y adaptativa. Se diferencian en la especificidad, diversidad y memoria, que fue también lo que ya nombramos. Y ahora vamos a centrarnos un poquito más, como ya habíamos dicho también, en la primera línea de defensa del organismo, que es la inmunidad innata. Entonces, la inmunidad innata es la primera respuesta, actúa de forma inmediata, su objetivo es impedir, controlar o eliminar la infección desde el inicio. Y el punto clave de aquí es cuando alguno de los mecanismos de barrera falla o hay predisposición a infecciones y esto puede aumentar significativamente. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes con alteraciones en células como los neutrófilos, alteraciones del complemento que pueden desarrollar infecciones más graves o recurrentes. La inmunidad innata no solo reconoce microorganismos, también es capaz de detectar productos liberados por células dañadas o muertas del propio organismo. Y pues esto permite no solo eliminar el daño, sino también iniciar una reparación tisular. Además, pues va a cumplir una función fundamental, activar y orientar la respuesta adaptativa que se va a dar después. Es decir, la inmunidad adaptativa pues no se va a activar sola, va a depender de las señales iniciales que le dé la inmunidad innata. Y pues finalmente desde el punto de vista funcional hay dos grandes tipos de respuesta innata. La primera es la inflamación. Esta lo que nos permite es como reclutar las células y moléculas en el sitio específico de infección. Y la segunda es la defensa antivírica. Y esta lo que nos va a permitir es limitar la replicación viral, principalmente pues a través de el interferón, que también ya lo vamos a ver. Entonces, para que la inmunidad innata actúe, lo primero que necesitamos es reconocer como una señal de peligro. Entonces, este reconocimiento se basa en dos grandes tipos de señales. El primero son los PAMs, o también llamados patrones moleculares asociados a patógenos. Estas son estructuras propias de los microorganismos, como proteínas o polisacáridos, que el sistema inmune identifica como extrañas. Y lo importante de estos patrones es que son compartidos por muchos microorganismos, lo que permite que se dé una respuesta rápida, pues sin necesidad de un reconocimiento específico. Y el segundo grupo son los DAMs, o patrones asociados a daño. Estos no van a provenir de microorganismos, sino de células del propio organismo que están dañadas o muriendo. Y su función es alertar al sistema inmune de que hay un problema, incluso en ausencia de infección. Entonces, en conjunto, pues los PAMs nos van a indicar que hay un patógeno y los DAMs pues nos van a indicar que hay un daño tisular. Dentro de estos, pues aquí también tenemos una tabla que nos ayuda como a diferenciar o a ver las diferencias de la especificidad de las inmunidades innatas y adaptativas.
La especificidad, ya dijimos, inmunidad innata frente a estructuras compartidas por clases de microbios, que fue lo que nombramos, los patrones moleculares asociados a microorganismos. Y la inmunidad adaptativa, pues va a ser mucho más específico, puede reconocer hasta antígenos no microbianos. Y dentro de la parte de los receptores, pues ya vamos a ver más adelante cuáles van a ser los receptores para cada uno. Adicional a eso, nosotros también habíamos nombrado que hay moléculas de reconocimiento de patrón del sistema inmunitario innato. Vamos a tener receptores celulares para reconocimiento de patrón, como los receptores tipo TOL, receptores tipo NOD, receptores similares a la lectina, receptores basurero. Y no solo vamos a tener receptores, sino que también vamos a tener moléculas de reconocimiento soluble, que también son muy importantes, como las pentraxinas. Un ejemplo específico de esta tenemos la proteína C reactiva, las colectinas, las ficolinas, los complementos y los anticuerpos naturales, que pues también ya más adelante vamos a hablar un poco sobre esto. Entonces, para iniciar con la parte de la inmunidad innata, vamos a hablar sobre los receptores tipo TOL. Estos son receptores que reconocen patrones de microorganismos, PAMs, como bacterias y virus. Y pues como lo vemos en la imagen, estos pueden estar en la membrana celular y en la membrana intracelular como endosomas. Entonces, cada uno de los receptores tipo TOL que existen, pues va a tener se va a especializar en reconocer una estructura específica, como por ejemplo los receptores TOL 1, 2 o 2 y 6, que van a reconocer lipopéptidos bacterianos, el 2 peptidoglicanos, el 5 la flagelina, y esto lo que nos permite es detectar bacterias extracelulares. También vemos en la imagen que hay unos receptores TOL intracelulares que se encuentran en el endosoma, y estos se van a especializar en detectar material genético viral, como por ejemplo los receptores tipo TOL3, va a reconocer el ARN de doble cadena, el 7 y el 8, el ARN monocatenario, y el 9, el ADN. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar esto? Esto nos permite detectar los virus dentro de las células. ¿Qué va a pasar cuando estos se van a activar? Es lo que vemos en la imagen de la parte derecha. Los receptores tipo TOL van a activar unas vías de señalización intracelulares mediante algunos adaptadores. El adaptador MID88, que es la vía principal inflamatoria, y el adaptador TRIF, que es la vía antiviral. Entonces, en estos dos vías, ¿cuál va a ser el fin? Dar una respuesta inmune. En dado caso de la vía inflamatoria, lo que va a producir es citocinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6, quimiosinas, moléculas de adhesión, y como resultado nos va a dar una inflamación aguda y activación de la inmunidad adaptativa. Y en el caso de la vía antiviral, lo que va a producir es interferón tipo 1, alfa o beta, y nos va a dar como resultado un estado antivírico. Dentro de los componentes de la inmunidad innata, bueno, esto ya lo habíamos visto, las barreras epiteliales que generan pues una barrera física entre los microbios y el tejido, piel, mucosa digestiva, mucosa respiratoria, urogenital, como por ejemplo la capa externa de la piel dada por queratina, pues va a bloquear el paso de microorganismos entre las células, y en el caso de las mucosas, el moco pues va a contener mucinas que van a dificultar la invasión microbiana y pues va a facilitar la eliminación ciliar. Adicional a eso, pues vamos a tener unas células dentro de las barreras, los linfocitos T intraepiteliales, las defensinas, que van a ser microbicidas, y las catelicidinas, que van a ser microbicidas y bactericidas. Dentro de la inmunidad innata también tenemos los fagocitos, estos son fundamentales y especialmente los macrófagos y neutrófilos. Ya dijimos que estas células constituyen la primera línea de defensa contra microorganismos. Su función principal es muy directa: reconocer, internalizar y destruir los microorganismos mediante el proceso de fagocitosis. Pero pues su papel no termina ahí, también producen citocinas, que lo que nos ayuda es como amplificar esa respuesta inflamatoria, y lo que va a hacer esta respuesta es permitir el reclutamiento de más células hacia el sitio de infección. Y pues además va a participar en un proceso clave que también lo nombramos previamente y que a veces pues no tenemos o no recordamos mucho, que es la reparación del tejido dañado. Entonces, especialmente los macrófagos no solo se encargan de eliminar el patógeno, sino que ayudan
posterior a la eliminación a resolver la inflamación y favorecer la cicatrización. Y ahora pues vamos a ver dos tipos celulares claves que conectan la inmunidad innata con la respuesta celular, las células dendríticas, principales responsables de iniciar la respuesta mediada por linfocitos T, capturan los antígenos en los tejidos, migran a los ganglios linfáticos y los presentan a los linfocitos T vírgenes, los activan y dirigen el tipo de respuesta inmune. Por eso se considera como el puente más importante entre la inmunidad innata y la adaptativa. Y por otro lado están las células natural killer o células citolíticas naturales. Estas tienen la capacidad de distinguir entre células infectadas o anormales de las células sanas, pues sin una activación previa. Y esto es muy importante porque su principal función es destruir células infectadas por virus o células tumorales de manera rápida, actuando como un mecanismo de respuesta temprana. Además de las células, pues como ya habíamos nombrado también, la inmunidad innata también cuenta con componentes solubles que son claves en la respuesta inflamatoria. Primero, las proteínas séricas relacionadas con la inflamación, como por ejemplo la PCR o proteína C reactiva. Este es un marcador muy utilizado pues, en la práctica clínica y su elevación nos indica la presencia de inflamación aguda, especialmente de origen infeccioso. Además, también participa como en la marcación o opsonización, facilitando la eliminación de estos microorganismos. Otro componente soluble importante es la polipoproteína L3, una proteína intracelular que es estimulada por el interferón gamma, y su función es que tiene la capacidad de destruir bacterias que se encuentran dentro de las células, y pues esto lo convierte en un mecanismo clave en la respuesta a patógenos intracelulares. Y finalmente, pues tenemos a las células que liberan citocinas y mediadores inflamatorios. Aquí destacan macrófagos, mastocitos, natural killer, y estas células lo que hacen es producir citocinas que coordinan la respuesta inmune y permiten la activación y amplificación de esta respuesta. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que la inmunidad innata solo tiene células, pero también lo que habíamos nombrado tiene componente soluble o líquido, y pues esto es fundamental para la respuesta inflamatoria. Y los componentes clave, esta rama se divide principalmente en 4 grupos de moléculas que se encuentran en nuestro organismo. Los anticuerpos naturales, a diferencia de la inmunidad adquirida, estos son producidos sin exposición previa. Son moléculas específicas, pero son limitadas, como por ejemplo los anticuerpos contra el grupo sanguíneo. El sistema de complemento, este pues es uno como de los más complejos de la inmunidad innata, y son proteínas plasmáticas que cumplen 3 funciones. Primero, marcan los microorganismos. Segundo, reclutan a los fagocitos hacia el sitio de infección, y en algunos casos específicos, como tercero, pueden destruir la membrana del patógeno directamente. Y también tenemos las colectinas y pentraxinas, y estas van a funcionar como receptores solubles, y su trabajo principal es marcar el microorganismo para facilitar su destrucción y activar así pues toda la vía inflamatoria. Adicional a eso tenemos también el sistema de complemento y sus vías. El sistema de complemento no solo se activa de una sola forma, sino que se puede activar a través de 3 rutas distintas, que es la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. Esto es lo que nosotros estábamos mirando. Entonces el sistema se puede activar a través de las 3 vías, alternativa, clásica y de la lectina, pero muy importante es que todas estas vías van a converger en un paso esencial, que es la activación del C3. Este C3 se va a dividir en C3A, que va a promover la inflamación, y C3b, que se encarga es de marcar o opsonizar el microorganismo, facilitando su fagocitosis. Posterior a esto se va a activar el C5, generando C5a, que también aumenta la inflamación, y C5b, que va a iniciar la formación del complejo de ataque a membrana. Y finalmente, pues este complejo perfora el microorganismo y produce su lisis. Ahora vamos a hablar un poco sobre la respuesta inflamatoria. Es el mecanismo principal para enfrentar infecciones y lesiones tisulares. Lo más importante aquí es entender que la inflamación tiene 3 niveles de acción, según la concentración de citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral o interleuquina 1. Entonces, primero la inflamación local. Este pues va a tener un efecto benéfico en el sitio de la lesión. El factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 actúan sobre células endoteliales, aumentando la expresión de moléculas de adhesión
y de permeabilidad vascular. Entonces, lo que va a pasar es que esto permite que los leucocitos se activen y lleguen al tejido, pues, para eliminar como tal al agresor. Y pues esta es una respuesta controlada y necesaria. Segundo, los efectos protectores sistémicos. Entonces, cuando la respuesta es más intensa o más grave, que no es tan local sino sistémica, las citocinas viajan por el torrente sanguíneo y generan efectos a distancia que ayudan a la defensa, como por ejemplo a nivel encefálico inducen la fiebre, que ayuda a inhibir la replicación bacteriana. A nivel del hígado estimulan la síntesis de proteínas en la fase aguda, como por ejemplo la PCR. A nivel de la médula ósea aumentan la producción de leucocitos para reforzar las líneas de defensa. Y también va a haber unos efectos patológicos sistémicos, que pues es el riesgo que tenemos al desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, sin embargo, si la producción de citocinas, especialmente el factor de necrosis tumoral, es excesiva o no se logra controlar, pues se entra a una fase patológica que va a actuar y va a terminar dañando muchos órganos. Por ejemplo, en el corazón disminuye el gasto cardíaco, lo que puede llevar a choque. A nivel de los vasos sanguíneos aumenta la permeabilidad excesiva, provoca edema masivo y puede formar también trombos por sistema procoagulatorio. A nivel de los tejidos aparece la resistencia a la insulina y pues altera el metabolismo del paciente. Dentro de la respuesta antivírica, pues este es un mecanismo que también ya lo habíamos nombrado del sistema inmunitario innato, y lo que busca este mecanismo es frenar la propagación del virus. Entonces, como ya también habíamos dicho, el papel fundamental en esta respuesta antivírica es del interferón tipo 1. Como vemos en la imagen, todo comienza cuando una célula es infectada. Esta célula infectada libera interferón tipo 1 y estos van a actuar como una señal de alarma que va a avisar como a las células contiguas no infectadas. Y estas células, al recibir este mensaje a través de sus receptores, pues entran en un estado antivírico preventivo. Entonces, el mecanismo de inhibición, una vez en este estado, la célula activa hace la expresión de enzimas específicas que bloquean la replicación viral en 3 frentes, a través de la proteína quinasa R, que se activa por el ARN bicatenario, inhibe la síntesis de proteínas víricas, a través del 2,5 oligoadenilato sintasa, que es una enzima que va a activar el RNasa y se encarga de degradar el ARN vírico, y las GTPasas inducen cambios que resultan en la inhibición de la expresión de genes virales. En conclusión, pues como el sistema inmunitario no solo va a combatir el virus directamente en la célula infectada, sino que también inmuniza temporalmente pues las células circundantes y deteniendo así la progresión de la infección. Ya para hablar un poco sobre la inmunidad adaptativa, este es un sistema un poco más complejo y altamente especializado. Este tipo de inmunidad se encuentra únicamente en vertebrados y se caracteriza por ser altamente específica, ya que reconoce antígenos concretos. Sus principales células son linfocitos, que incluyen linfocitos T y B. Existen 2 grandes tipos de respuesta humoral, mediada por linfocitos B y anticuerpos, y respuesta celular, mediada por linfocitos T. Pero una de las características fundamentales es que los receptores de los linfocitos se van a generar mediante recombinación genética. Y esto pues lo que va a producir es millones de células, y cada una con un receptor único. Y además de inmunidad adaptativa, pues tiene la capacidad de modificar su respuesta con el tiempo, volviéndose más eficaz tras varias exposiciones al mismo antígeno, y esto pues se conoce como memoria inmunológica. Aquí en esta tabla tenemos las características principales de las respuestas inmunitarias adaptativas, que es lo que ya hemos hablado: especificidad, diversidad, memoria, expansión clonal, es más especializada y causa también contención y homeostasis. La inmunidad adaptativa pues se va a dividir como en 2 grandes acciones, que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral es como la defensa extracelular. Esta va a ser mediada por los linfocitos B y su objetivo principal son los microorganismos extracelulares, aquellos que circulan libremente por sangre o en tejidos. Y su mecanismo es que los linfocitos B producen anticuerpos que actúan dirigidos, neutralizando el patógeno y marcándolo, opsonizándolo como una diana, para que sea eliminado por otros componentes del sistema inmune.
Y la inmunidad celular, esta va a ser como una defensa intracelular, donde van a actuar los linfocitos T y estos van a ser encargados de enfrentar a los patógenos que han logrado estar dentro de las propias células, o sea, intracelulares. Dentro de estos tenemos linfocitos T cooperadores o helper, que se van a caracterizar por identificar microorganismos que están atrapados dentro de los macrófagos y los activan para que ellos mismos destruyan al invasor. Y los linfocitos T citotóxicos, estos se van a encargar de las infecciones intracelulares como los virus y su función va a ser identificar la célula infectada y eliminándola, destruyendo así pues el reservorio del virus y evitando que éste se siga replicando. Dentro de la inmunidad vamos a tener también una inmunidad activa. Esta va a ocurrir cuando el propio cuerpo produce defensas o anticuerpos. Entonces, ¿cómo se va a generar esta? Una infección natural o por una vacuna o antígeno microbiano, este va a entrar al microorganismo. El sistema inmune se activa, tarda días o semanas en responder y el cuerpo produce anticuerpos y células de defensa y tras recuperarse del proceso se queda con memoria inmunológica. Dentro de las características, esta es más específica y con memoria. Y la inmunidad pasiva, que es la que vemos en la parte inferior, esta va a ocurrir cuando se recibe anticuerpos ya formados. Por ejemplo, administración de suero, inmunoglobulinas de otra persona o inmunoglobulina animal, y estas se van a administrar, se administran anticuerpos directamente, actuando de inmediato, ayudan a combatir la infección, pero a diferencia de la anterior, esta es específica, pero no va a tener memoria inmunológica. Dentro de los componentes de la inmunidad adaptativa, en primer lugar tenemos a los linfocitos. Estas son células, las células centrales de este sistema. Su función es reconocer antígenos de manera específica y generar una respuesta dirigida contra ellos. Dentro de estos, pues tenemos dos grandes grupos, linfocitos B, que son los mediadores de la inmunidad humoral, ya que producen anticuerpos que actúan contra los microorganismos extracelulares, y los linfocitos T responsables de la inmunidad celular. Estos incluyen diferentes subpoblaciones con funciones específicas, los TSD4 que coordinan la respuesta, los TSD8 que destruyen las células infectadas. Bueno, pero para que estas células y estos linfocitos se activen, pues vamos a necesitar otros componentes, que son las células presentadoras de antígeno. Ya dijimos, las más importantes células dendríticas, estas van a activar los linfocitos T vírgenes al presentar el antígeno en órganos linfoides. Y finalmente, pues tenemos ya las células efectoras, que son las encargadas de ejecutar la respuesta inmune y participar en eventos finales, pues que llevan a la eliminación del microorganismo. En esta imagen tenemos como resumido la parte de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, primero tenemos el reconocimiento del antígeno en el día 0. Una célula presentadora de antígeno captura el patógeno, se procesa y lo presentan los linfocitos T vírgenes y linfocitos B vírgenes. Y pues este es como tal el inicio específico de la inmunidad adaptativa. Del día 1 al 7, más o menos, se da la activación del linfocito y pues aquí ocurren dos procesos, que es la expansión clonal. Los linfocitos van a reconocer el antígeno y pues se van a multiplicar masivamente y se generan muchas copias idénticas y específicas de estos linfocitos, y la diferenciación, que ya se van a diferenciar en linfocitos B y T. Linfocitos B, células plasmáticas, van a producir anticuerpos, y los linfocitos T, células efectoras, se van a especializar en CD4 o CD8. Y pues todo este proceso explica por qué la respuesta adaptativa pues no es tan inmediata como la respuesta inmune. Y como tercer paso tenemos la eliminación del antígeno. Aproximadamente del día 7 a 14 se van a activar como dos clases de respuesta: inmunidad humoral y celular. Humoral, mediada por anticuerpos y actúa contra patógenos extracelulares, y celular, mediada por linfocitos T, elimina células infectadas, especialmente con microorganismos intracelulares o virus. Dentro del cuarto paso tenemos la contención homeostasis, más o menos del día 14 al 21. Una vez eliminado el antígeno, pues la mayoría de células efectoras van a morir por apoptosis, y esto evita pues el daño excesivo del organismo. Este es como el mecanismo de parar la respuesta inmunológica. Y dentro del quinto paso, pues ya tenemos la memoria inmunológica, que generalmente se da después del día 21. Algunas células sobreviven, como por ejemplo los linfocitos B de memoria y linfocitos T de memoria,
Y pues estas células lo que nos van a permitir en un futuro es dar una respuesta más rápida y una respuesta más intensa en una segunda exposición. Muy importante tener estos conceptos también claros. El antígeno y los anticuerpos. Antígeno definido como una sustancia, como parte de un virus o una bacteria que hace que el sistema inmunitario produzca células, es decir, los anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas que se producen como respuesta a la exposición a estructuras extrañas, conocidas como antígenos, como por ejemplo los receptores del linfocito T, el complejo mayor de histocompatibilidad, que son moléculas usadas pues, para unirse a los antígenos. En esta tabla pues tenemos unas moléculas que son claves para el sistema inmune y para reconocer los antígenos. Dentro de estas moléculas tenemos las inmunoglobulinas, los receptores del linfocito T y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Pues en común de todas estas moléculas es que se van a unir a los antígenos, pero lo diferente es que lo que las diferencia es que se van a unir de formas totalmente distintas. Entonces la inmunoglobulina, en este caso, pues es como la más versátil y estos se pueden unir o pueden reconocer macromoléculas de todo tipo, sean proteínas, lípidos, polisacáridos e incluso sustancias químicas pequeñas. Estas se van a unir mediante 3 regiones hipervariables, que son la CDR, y tienen una muy alta afinidad y lo más importante es que aumentan durante la respuesta inmune. Su afinidad como que va madurando y su unión es rápida, pero su desprendimiento del antígeno es variable. También tenemos los receptores del linfocito T. Este es un poco más especializado y solo va a reconocer complejos de péptido, complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, este no va a reconocer como el antígeno por sí solo, sino necesita alguien que le presente ese antígeno, y este solo va a reconocer determinantes lineales de péptidos, es decir, pequeñas secuencias de aminoácidos. Su afinidad va a ser menor que la de los anticuerpos y su unión va a ser un poco más lenta. Y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, estas van a ser como las presentadoras y lo que hacen y su función es sostener el antígeno para mostrarlo. Entonces, estas van a tener un lugar de unión, tienen como una hendidura donde se acomoda el péptido y hace que, pues esta va a tener una unión estable y lo que va a hacer es que esta unión dure mucho tiempo para darle la oportunidad a los linfocitos T de encontrarlos y reconocerlos. Esto es como todo lo que pasa en la respuesta, que ya lo hemos visto. Primero, la captura de antígenos. Primero se debe llevar el antígeno hacia los órganos linfoides, donde reciben pues, los linfocitos. Esto puede llegar a través de vía linfática o a través de vía hemática, y ahí se va a dar una respuesta efectora. Y también vamos a tener aquí como el rol de los linfocitos natural killer, que una vez el sistema detecta la amenaza, pues entran en juego estos linfocitos y van a activar de 2 formas: acción citotóxica o acción de activación de macrófagos, que también ya lo habíamos nombrado. Dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿quién lo tiene? Pues prácticamente todas las células nucleadas del cuerpo. La fuente del antígeno va a provenir del citosol, que son proteínas propias, virales o tumorales, que se sintetizan dentro de la célula. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 le presenta exclusivamente a los linfocitos TCD8, es decir, los citotóxicos, y está formado por una cadena alfa y una microglobulina beta 2. Y en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, este va a ser como el sistema de vigilancia externo, y este lo va a tener solo las células presentadoras de antígeno más especializadas, como células dendríticas, macrófagos o linfocitos B. La fuente del antígeno, generalmente va a provenir del exterior, son proteínas de la célula y proceso de endosomas y lisosomas. Y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 le presenta los linfocitos TCD4, es decir, los cooperadores o helper. Bueno, aquí tenemos como la imagen que nos dice cómo están conformadas cada una de las moléculas del complejo mayor de compatibilidad tipo 1 y tipo 2. Una de las mayores diferencias es la parte de la hendidura o de la unión. En el complejo
tipo 1 se observa en la parte superior, la hendidura pues es donde se aloja el péptido y esta pues está formado por dos dominios y es una cavidad cerrada, por lo que solo acepta péptidos cortos, entre 8 y 11 aminoácidos, a diferencia del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que la hendidura es abierta y en los extremos lo que permite pues sujetar péptidos más largos, de 10 a 30 aminoácidos o más. En esta imagen, pues lo que nosotros vamos a ver es como tal la ruta que a través de la cual va a funcionar el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Entonces, lo primero es el procesamiento del antígeno. Entonces, esto va a comenzar como en el citosol, las proteínas extrañas, como por ejemplo las del virus o proteínas celulares anormales, son marcadas pues para posteriormente ser degradadas. Entonces el complejo encargado de esta degradación va a ser el proteosoma, que lo que va a hacer es fragmentar estas proteínas en péptidos pequeños. Posterior a eso va a haber transporte y ensamblaje, entonces estos péptidos necesitan llegar al retículo endoplasmático y pues aquí va a haber un transportador que los lleva hacia allá y mientras tanto una de las cadenas del complejo mayor se ensambla a la microglobulina beta 2 y posterior a eso, el péptido se acopla pues a la hendidura. Y como último va a haber la presentación o la señal. Entonces, una vez que ya haya un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y un péptido y esta sea estable, se va a desplazar a través del aparato de Golgi hacia la membrana plasmática y finalmente pues se va a expresar en la superficie celular. Y es aquí en la superficie, pues, donde el linfocito T citotóxico o CD8 realiza, pues, su labor, lo reconoce y determina si la célula, pues, está sana o no, o si es una amenaza y, pues, debe ser eliminada. Aquí tenemos la parte del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, primero captura y procesamiento, pero este se va a hacer vía endocítico. Entonces, todo comienza cuando la célula primero va a interiorizar la proteína extracelular mediante una vesícula endocítica y esta vesícula se fusiona con el lisosoma y crea un ambiente ácido donde se va a dar una degradación de las proteínas en péptidos. Posterior a eso, se da la biosíntesis y transporte. Entonces, mientras esto ocurre, en el retículo endoplasmático se sintetizan las cadenas alfa y beta del complejo mayor de histocompatibilidad y pues esta va a tener la hendidura y el complejo viaja a través del sistema de Golgi hasta llegar al endosoma especializado. En el endosoma hay una cadena invariante, esta se va a degradar y pues solo va a quedar un pequeño fragmento bloqueando la hendidura y ahí también entra en juego como una molécula específica que va a actuar como un facilitador. El péptido del antígeno pues ya puede ocupar su lugar en la hendidura y finalmente pues este complejo se estabiliza, sale a la superficie en una vesícula exocítica y pues allí va a ser reconocido por el linfocito T cooperador o CD4. Bueno, aquí vamos a tener cómo se forma el complejo mayor de histocompatibilidad. A la izquierda tenemos el clase 2. Este presenta antígenos a los linfocitos TC4, pues los cuales coordinan la respuesta inmune. Y en el lado derecho está el clase 1, que se encuentra prácticamente en todas las células nucleadas y este va a presentar antígenos a los linfocitos TCD8. Y esta imagen pues nos va a resumir un poco el proceso de la activación de los linfocitos T, desde el reconocimiento del antígeno hasta su función efectora. Entonces lo primero que ocurre es el reconocimiento del antígeno a través de la célula presentadora de antígeno. Presenta el antígeno a un linfocito T virgen, ya sea CD4 o CD8 en los órganos linfoides. Luego el linfocito T se activa y comienza a producir citocinas como la interleuquina 2 y expresar sus receptores, lo que amplifica pues la señal de activación. Esto lleva a la proliferación, es decir, expansión clonal del linfocito, posteriormente su diferenciación y finalmente pues estas células van a migrar a todos los tejidos periféricos donde ejercen como tal sus funciones. Los linfocitos CD4 van a activar macrófagos, linfocitos B y otras células y los linfocitos CD8 destruyen las células infectadas o tumorales. Además, bueno, es muy importante que una parte de estos linfocitos se convierten en células de memoria, como ya lo habíamos mencionado. En esta imagen, pues, vamos a ver cómo un linfocito TCD4 se diferencia en distintos subtipos según las citocinas del entorno. Entonces, esto inicia cuando la célula dendrítica presenta el antígeno y dependiendo de las señales, se va a dividir
En TH1 va a estar inducido por interleuquina 12 y se produce interferón gamma y participa en la inmunidad celular contra patógenos intracelulares. TH2, inducido por interleuquina 4, se asocia con inmunidad humoral y alergias. TH17, estimulado por interleuquina 6, 23, y va a producir interleuquina 17 y participa en inflamación y autoinmunidad. Y los linfocitos T reguladores, inducidos por la interleuquina 2, que regula la respuesta inmune y pues va a mantener como tal la tolerancia. Aquí tenemos como en la imagen la función efectual del linfocito TH1, que puede ser a través de la activación clásica del macrófago, aumenta la capacidad de matar los microorganismos intracelulares, y la unión del complemento y opsonización a través de anticuerpos de inmunoglobulina G, que van a desencadenar como tal una respuesta inflamatoria posterior. También tenemos la función efectora de los TH2, que esta más que todo se va a dar en pacientes que tengan infecciones por helmintos o antígenos proteicos, y lo que va a hacer es a través de la interleuquina 4, 13, 5, generar una activación de los linfocitos B, linfocitos T y los macrófagos, generando también la liberación de inmunoglobulinas con la producción de anticuerpos, de granulación de mastocitos, secreción de moco y peristaltismo intestinal, activación de los eosinófilos y activación alternativa de macrófago, que posteriormente va a generar el aumento de fibrosis y pues reparación tisular. La función efectora de los TH17 a través de la activación de interleuquina 17 y 22, más que todo activada en infecciones bacterianas, con secreción o producción de quimiosinas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, inflamación de respuesta neutrofílica, péptidos antimicrobianos y aumento de la función de la barrera. Bueno, en esta imagen tenemos también cómo se activan los linfocitos B y cuáles son su función. Como en la parte izquierda vemos dos tipos de linfocitos B, B1 con menor diversidad y respuesta más limitada, y los B2 que son más importantes en la respuesta adaptativa clásica. Y pues este proceso ocurre cuando un linfocito T helper activado interactúa con un linfocito B a través de la unión de CD40 o CD40L y pues la secreción de citocinas. Así es como se activa el linfocito B. Una vez activado este linfocito, entra en proliferación y diferenciación, dando lugar a células plasmáticas, productoras de anticuerpos y células de memoria, y además depende de citocinas, y en este caso pues va a ocurrir como un cambio de isotipo, y lo que permite es producir diferentes tipos de inmunoglobulinas, como inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y inmunoglobulina E. Entonces, finalmente, los linfocitos B cumplen tres funciones principales. 1, producción de anticuerpos. 2, secreción de citocinas. Y 3, presentación de antígenos a los linfocitos T. Y esta es como una tabla que nos habla, o una guía más o menos detallada sobre las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, inmunoglobulinas humanas, y son proteínas producidas por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar objetos extraños como bacterias y virus. En dado caso, primero tenemos los tipos de anticuerpos, que son los isotipos. En esta tabla, pues los divide en 5 clases principales. Inmunoglobulina M, que es el primero en responder, aparece al inicio de una infección. Inmunoglobulina G, el más abundante en sangre y el que brinda protección como a largo plazo. Este se va a dividir en 4 subclases, como lo vemos en la imagen, de la inmunoglobulina G1 a la inmunoglobulina G4. También tenemos la inmunoglobulina A, que es el protector de las mucosas, en boca, intestinos, pulmones, y también está presente en leche materna. Inmunoglobulina D, su función principal es ser receptor en la superficie de células B jóvenes. Inmunoglobulina E, especializado en la lucha contra parásitos y responsable también de reacciones alérgicas. Aquí pues tenemos una imagen donde nos resume las funciones efectoras de los anticuerpos. Entonces, principalmente neutralización de microorganismos y toxinas, opsonización y fagocitosis de microorganismos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, fagocitosis de microbios opsonizados, inflamación y lisis de los microbios. Y ya para terminar, pues vamos a tener como algo de correlación clínica. Dentro de las correlaciones clínicas en la inmunidad innata tenemos que puede haber defectos a nivel de los neutrófilos, por ejemplo, neutropenia, lo que va a disponer
lo que va a predisponer a infecciones bacterianas recurrentes. Pacientes pueden tener déficit de complementos C5, C9, por ejemplo, puede promover infecciones por microorganismos, más que todo Neisseria meningitis, puede haber alteraciones en los receptores tipo TOL, y lo que nos va a causar es mayor susceptibilidad a infecciones graves o tempranas, o también puede haber enfermedad granulomatosa crónica, que es como uno de los ejemplos de la inmunidad innata, que nos predispone a infecciones por bacterias, más que todo catalasas positivas, por ejemplo, en patologías respiratorias. Dentro de la correlación clínica de inmunidad adaptativa puede haber déficit de linfocitos B, que nos va a predisponer a infecciones por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, déficit de linfocitos T, que nos predispone a infecciones oportunistas, ya sea por virus, hongos, como Candida albicans, pacientes con VIH, con pérdida de linfocitos CD4, que va a predisponer a infecciones oportunistas o neoplasias, y también puede haber pacientes con falla en memoria inmunológica que van a tener una mala respuesta a vacunas. También puede existir una regulación inmune. En este caso puede haber una respuesta exagerada adaptativa, por ejemplo, patologías autoinmunes, inflamación innata crónica o hipersensibilidad del tipo 1 por aumento de inmunoglobulina E, como por ejemplo pacientes con asma o anafilaxia. Y esto es muy importante: cuando falla la inmunidad innata, el paciente no contiene la infección. Y cuando falla la adaptativa, no la elimina ni la recuerda. Dentro de las conclusiones, tenemos que la inmunidad innata es la primera línea de defensa rápida, va de minutos a horas, no es específica y reconoce patrones conservados mediante receptores. Y la inmunidad adaptativa es altamente específica, pero es más lenta, lleva días y tiene una capacidad de memoria inmunológica, va a ser mediada por linfocitos B y T. Ambas respuestas no son independientes, la inmunidad innata es la que va a activar, orientar y modular la respuesta adaptativa, por ejemplo, a través de las células dendríticas y la presentación antigénica. La especificidad y memoria de la inmunidad adaptativa pues permite una protección más eficaz en exposiciones repetidas, fundamento de las vacunas. La respuesta inmune efectiva requiere equilibrio, una activación insuficiente predispone a infecciones, mientras que una respuesta exagerada pues va a contribuir a autoinmunidad e inflamación crónica. Y la comprensión de estos mecanismos es clave para el manejo clínico, desde infecciones, vacunas, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias y terapias biológicas. Entonces, la inmunidad innata detecta, la adaptativa recuerda, pero es su integración lo que realmente va a proteger a nuestro paciente. Muchas gracias.